Bendito Dios, en el nombre de tu Hijo amado, Señor, que nos ha dado la libertad de entrar al lugar santísimo por su sangre, Señor. Hoy queremos acercarnos confiadamente a tu trono, Señor, para alcanzar gracia y hallar misericordia para este oportuno socorro, Señor. Estamos necesitados de ti, queremos que tú nos hables. No permita, Señor, que las cosas de allá afuera, el mundo, la enfermedad y las tribulaciones vengan a apartarnos de tu voluntad, sino muéstranos, Señor, el día de hoy, Padre, tu preciosa y agradable voluntad, Señor, y ayúdanos a ponerla por obra. Háblanos, Señor, prepara nuestro corazón, y en el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén, Padre. Amén. Pues hemos estado estudiando, hermanos, si ustedes se dan cuenta, la primera epístola del apóstol Juan, donde hemos visto que Dios ha sido luz, hermanos, en medio de las tinieblas. Él, cuando le habla al hombre, pues lo alumbra su camino, su corazón. Y en ese primer tema, pues es una relación entre el creyente, Dios y Jesucristo, hermanos, ¿verdad? Y posteriormente, Cristo, nuestro abogado, nuestro defensor, quien tiene las pruebas, hermano, para mostrar delante del Padre y abogar por los que le temen, por los que creen en Él, por medio de su sacrificio, por medio de la muerte expiatoria, por medio del arrepentimiento de aquellos que se han arrepentido de corazón. Cristo Jesús trae las pruebas, trae las indagatorias delante del Padre. Si ustedes a lo mejor han visto un caso en alguna corte, hermanos, pues está el juez, está la parte acusadora y está la parte defensora, hermanos, y está el jurado, ¿verdad? El abogado, pues tiene que tener pruebas. El abogado tiene que tener en determinado momento todas las investigaciones a profundidad para defender al que lo están acusando, ¿verdad? En este caso el juez pues es Dios, el abogado es Cristo y el acusador pues es el diablo, el enemigo, hermanos. Y Cristo, nuestro abogado, ¿verdad? Él es el que nos defiende, hermanos. Y es una relación entre Cristo, el pecado y los que creen en Él, ¿verdad? Es importante entenderlo. Pero ahora, hermanos, también es una relación, una comunión con Dios, Jesucristo y los hermanos. Ya aquí, si nosotros entendemos, aquí en este nuevo mandamiento que habla el apóstol Juan, ya es una relación de caminar en la luz, hermanos. Ya las personas, los cristianos, los creyentes, están caminando en la luz con Dios. Ya el apóstol Juan dejó escrito acerca del pecado, acerca de la luz de Dios y acerca de quién defiende a los cristianos delante de Dios por la causa del pecado, hermanos. Pero ahora aquí también afirma un nuevo mandamiento en el cual vamos a entender que Cristo quiere que nosotros lo guardemos, lo recordemos. Y dice Juan, 1 de Juan 1:7, dice: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Podemos entender, hermanos, que aquí el apóstol Juan a estos hermanos les llama, en un principio les llama hijitos, ¿sí? Les llama hermanos en el amor de Dios ahora. Y en esta hermandad, ¿saben por qué es? Por la comunión de Dios y de caminar en la luz, ¿verdad? Aquellas personas que caminan en la luz, que obedecen verdaderamente a Dios, pues son hermanos en Cristo, ¿verdad? Son hermanos en Jesús, porque tenemos comunión unos con otros, como dice su palabra, y hay esa bonita relación entre los hermanos, porque está Dios ahí en medio de ellos. Dice que a ellos no se escribe un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo, ¿verdad? ¿Cuál era el mandamiento antiguo que habían tenido desde el principio, hermanos? Estos hermanos, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, el apóstol Juan escribió esta carta entre el 85 y 95 después de Cristo, hermanos. ¿Sí? Para ese entonces ya había nuevos convertidos, nuevas iglesias, había hijitos en Dios, de las cuales Juan escribe esta carta para recordar a los padres
afirmar a los jóvenes y enseñar a los nuevos convertidos, a los hijitos, ¿sí?, el antiguo mandamiento que ellos habían escuchado de Cristo, pero que para ellos tenía una nueva comprensión, por eso era un nuevo mandamiento para ellos. Juan quería asegurarse que las iglesias de allá de Asia Menor, a quien les escribe, tuvieran muy presente el mandamiento de Cristo también, como lo tuvieron ellos, como lo tuvo Juan y los discípulos, y los apóstoles. ¿Cuál era el mandamiento? Juan 13:34 dice la Escritura: un mandamiento nuevo os doy. Son palabras de Cristo, hermano. ¿Cuál es el mandamiento? Que os améis unos a otros como yo, dice Cristo, os he amado. O sea, Jesús se puso como ejemplo de amor para con nosotros. ¿Lo merecíamos? No lo merecíamos. Cristo estaba en la gloria recibiendo su adoración, su alabanza, pero dice la palabra que Él se despojó de sí mismo, haciéndose hombre, siervo de los hombres, y dice, como yo os he amado, dice. Fue el grande amor de Cristo. Y entonces Él, al darnos ese ejemplo, Él nos pide a nosotros que nos amemos los unos a los otros. Ahorita vamos a entender qué significa eso. Dice que también os améis unos a otros, que aprendamos a amarnos unos a otros. Que a veces es difícil aprender a amar, hermanos. Cuando hay contenciones, discordias, divisiones, cuando la persona, tu hermano, tu esposo, tu esposa que es convertido no piensa igual que tú, ¿verdad? Se debe de aprender a amar. Y el verdadero amor, dice la Escritura, que es sufrido. Entonces, cuando se practica este amor, dice Cristo que hay un resultado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieras amor los unos por los otros. Entonces, esta era la palabra que habían oído Juan y los apóstoles desde el principio, ¿sí?, el mandamiento antiguo, y Juan se los estaba transmitiendo a las iglesias, ¿sí?, en fe, ¿sí?, escribiéndole estas cosas, como lo dice su carta. Si ustedes recuerdan, la carta menciona mucho si decimos, menciona mucho os escribo, menciona mucho esto sabemos, ¿sí?, que son palabras muy claves porque deben de estar en el corazón, y describe lo que realmente está en el corazón de los que caminan en la luz, ¿sí? Si ustedes recuerdan a aquella persona que dice que está en la luz, ¿verdad?, o que conoce a Dios pero anda en tinieblas, ¿de dónde salen esas palabras? Aquel que dice, si decimos, ¿de dónde salen? Del corazón, ¿verdad? Entonces, la luz de Dios muestra lo que hay en el corazón. Pues si yo digo caminar en la luz, pero ando en tinieblas, pues soy hallado mentiroso, ¿verdad? Si yo digo conocer a Dios, o sea, sale de mi corazón, pero ando en el mundo, complazco con el mundo, coqueteo con el pecado, no busco a Dios diligentemente, no amo a mi hermano, pues aunque diga yo conocer mucho a Dios, aunque tenga tanta fe, pero pues soy hallado mentiroso, dice la Biblia. Bueno, entonces es importante que la luz de Dios cuando alumbra el corazón, y ese corazón es regenerado, las palabras que salen de nuestra boca deben ir acompañadas con nuestra obediencia, con nuestros hechos, ¿sí? Entonces, Juan escribe este mandamiento, se lo recuerda, y dice Juan, llama la atención que dice en el versículo 8 de ese mismo capítulo: sin embargo, dice, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en Cristo y también en nosotros, ¿sí? ¿Por qué nosotros? Porque si realmente creemos ese mandamiento y lo guardamos y lo ponemos por obra, pues es que es una verdad, ¿verdad? Voy a andar en amor para con mis hermanos, porque Cristo así me amó. Y dice, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya nos ha alumbrado,
nos está alumbrando, cuando caminamos en la luz del Señor. Entonces, dice, os escribo un mandamiento nuevo, a pesar de las palabras que Juan había recordado a los hermanos, que os améis unos a otros. Él afirma haber dejado escrito un nuevo mandamiento, y este mandamiento es verdadero en Cristo y en aquellos que caminan en la luz. ¿Cuál es la razón? Porque guardan los mandamientos de Dios, o sea, obedecen, viven conforme a lo que Cristo les dice, ¿verdad? Entonces, este nuevo mandamiento que el apóstol Juan nos habla no es literalmente un mandamiento que nunca antes se les había dado, sino que se le llama nuevo en el sentido de que aquel antiguo mandamiento dado, que os améis unos a otros, de lo cual sus lectores, los hermanos y los que lo iban a conocer y guardar, iban a tener una nueva comprensión, ¿sí? Es como, por ejemplo, que yo hubiese caminado con Cristo y hubiese escuchado esas palabras de Cristo, que os améis unos a otros, y después me voy a predicar el Evangelio a diferentes regiones y escribo una carta donde para aquellas personas que están escuchando el Evangelio y escuchan este mandamiento antiguo para mí y nuevo para ellos, tienen una nueva comprensión. No solamente el Evangelio nos salva, no solamente el Evangelio nos ayuda a caminar en la luz, sino este mandamiento antiguo que es nuevo para nosotros nos manda a andar en amor para con nuestros hermanos. Y entonces las personas tienen una nueva comprensión de las palabras de Cristo y dicen, oye, sí es cierto, debo de caminar en amor, debo de andar en amor para con mis hermanos. Es una nueva comprensión cuando el corazón es realmente regenerado y las personas, los recién convertidos, lo entienden. Y el antiguo mandamiento, dice Juan, que es la palabra que habían oído desde el principio. Y a este respecto es que ya lo sabían algunos de ellos que estaban en la iglesia, ¿sí? Y entonces ese mismo mandamiento Juan lo muestra como nuevo, para una nueva comprensión a los que se estaban convirtiendo a la luz del Señor, ¿sí? El mismo mandamiento que él llamó antiguo es el mismo mandamiento que también es nuevo para aquellos que lo han conocido por primera vez. Y dice que la luz verdadera ya alumbra y las tinieblas pues ya pasaron, hermanos, ¿sí? Debemos de entender que Cristo Jesús es la luz del mundo, ¿sí? Que alumbró con nuestros corazones y nos apartó del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su gobierno, ¿verdad? El reino de Cristo, ¿sí? Y ahora esta verdad que hemos creído, ¿sí? Por eso dice que las tinieblas ya pasaron o van pasando conforme a la luz verdadera que Cristo está alumbrando. Tú conforme vas caminando, hermano, conforme vas santificándote, Cristo Jesús va alumbrando más tu corazón, te va dando más luz para que tú puedas comprender más cosas. Tú obedeces ahorita a la luz que tienes de parte de Dios, ¿verdad? Obedeces a la luz que tienes. Eso es importante, ¿sí? Entonces dice que la oscuridad va pasando y la verdadera luz ya alumbra, ¿sí? Es aquí donde el mandamiento se entiende que es nuevo a su vida y en su corazón, porque la razón es porque la oscuridad pertenece al viejo hombre, ¿sí? Pero la luz, hoy que nos ha alumbrado Dios, pertenece al nuevo hombre. Las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Siempre hay dos caras, hermanos, o dos naturalezas, ¿sí? La luz verdadera ya alumbra y las tinieblas van pasando. El viejo hombre ya ha pasado, hermanos. Ya no somos del mundo. Aquellos que se han convertido, se han arrepentido verdaderamente y han creído de corazón, han pasado de las tinieblas a la luz. Entonces también Pablo, el apóstol Pablo, advierte que a esa vieja naturaleza en la cual estábamos, ¿sí? Ahora ha sido transformada
¿sí?, en la luz del Señor, para que nosotros el día de hoy, por medio del Espíritu Santo, quien habita en los creyentes, ¿sí?, nos despojemos de ese viejo hombre, ¿sí? Dice la Escritura en Colosenses 3:9: no mintáis los unos a los otros. Y esto es con tus hermanos. Debes de ser transparente con tus hermanos. Muchas de las veces la gente, los cristianos, parafrasean o tratan de ocultar cosas que en determinado momento, pues con la luz del Señor salen a la luz. Y a veces muy triste, no por la propia persona, sino por otras personas. Y eso es lo más triste, ¿sí? Y dice la Biblia: no mintáis los unos a los otros. ¿De quién es esa naturaleza? Del viejo hombre, ¿sí? Dice: habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Cuando tú estabas en el mundo, a ti te sea fácil mentir, ¿sí? Te salían solitas las mentiras. Le mentías a tu esposa, le mentías a tu esposo, a tu jefe de trabajo. Inventabas una enfermedad cuando en realidad a lo mejor te fuiste de parranda. Inventabas a lo mejor que te quedaste horas extras en el trabajo, pero no es cierto, a lo mejor te fuiste con otra mujer y tu esposa esperándote. O sea, el viejo hombre o el hombre pecador, pues le salen solitas las mentiras, ¿sí? Son mentirosos de corazón. Pero ahora que habéis pasado al reino de Cristo, el mandamiento es ir revestidos del nuevo, dice, que ya no vivamos conforme a la naturaleza del viejo hombre, sino que nos revistamos. Habla de una vestimenta, ¿sí? Y en Apocalipsis habla de que los justos están vestidos de lino fino, y el lino fino representa las obras justas de aquellas personas, de los redimidos, los hechos justos, la obediencia, el guardar los mandamientos. Entonces Pablo está diciendo lo mismo: revestidos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, ¿sí? Hasta el conocimiento pleno. Tú cada día que vas caminando, cada semana, cada mes, ¿qué debemos de hacer? Vestirte del nuevo hombre, revestirte del nuevo hombre, santificándote cada día más, obedeciendo lo que dice la palabra de Dios, porque la verdadera luz ya alumbra y las tinieblas ya pasaron o van pasando, ¿sí? Esta situación de carácter en mi matrimonio, esta indisciplina dentro de mi familia, ¿sí? Estamos acostumbrados a veces en cosas en el mundo que a veces arrastramos y traemos a la nueva vida en Cristo, y eso no debe de ser. ¿Qué debemos de hacer? Despojarnos del viejo hombre y revestirnos del nuevo. Por eso a veces, muchas de las veces, las personas no crecen, no se van renovando al conocimiento pleno. Entonces Pablo exhorta también, como lo hace Juan, que la luz verdadera debe de alumbrarnos, debemos de caminar en la luz y despojarnos de las tinieblas que representa el viejo hombre. Efesios 4:22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, acuérdate cómo vivías antes, hermano, ¿sí? ¿Cuáles eran tus prácticas? ¿En qué empleabas tu tiempo? ¿Qué era lo que hacías antes? O en tu trabajo. Llegabas con el ambiente ahí, con tus compañeros en la oficina o en la línea ahí, y siempre con los chistes groseros y con las malas conversaciones, y estás ahí consintiendo con ellos, y pasa una muchacha y te le quedas viendo y no pasa nada, y vivías en esa vida. O te llegabas a tu casa y peleabas con tu esposa y no te acusaba tu conciencia ni nada, o te sentabas a ver la tele y ahí horas y horas, o en el internet estabas ahí viendo páginas inmorales, y una vida en pecado, ¿sí? O siempre con las groserías, con las malas palabras, con los chistes de doble sentido, ¿sí? Con ojos lujuriosos, ¿sí? O haciendo tranzas por ahí, por debajo del agua, que nadie se dé cuenta. Obteniendo dinero de una manera ilícita, ¿sí?
o haciendo cosas impuras. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice: despojaos del viejo hombre, porque las tinieblas ya pasaron, porque las tinieblas van pasando, dice, y la luz verdadera ya alumbra. Querido hermano, tú estás caminando, si tú estás caminando en la luz de Dios, tú vas a guardar el mandamiento de Cristo. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Sí? Debemos de despojarnos del viejo hombre. El viejo hombre no puede ser aniquilado con nada, ¿sí? Más que con el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? El viejo hombre puede estar ahí sentado en el trono sin que a veces tú te des cuenta. ¿Sí? Gobernando y dirigiendo tus deseos de la carne, deseos de los ojos, que tengas metas en el mundo y no metas espirituales, no metas para Dios, ¿verdad? Ahí puede estar sentado sin que a veces te des cuenta. ¿Por qué? Porque está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Sí? Quizá a lo mejor tú lo puedes someter con algunos medios espirituales, pero con la única forma con la cual tú lo puedes hacer, despojar y hacer morir, es crucificándolo en la cruz. Como dice Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Sí? Y lo que vivo en la carne lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. Pero él dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, o sea, ya no vive el viejo hombre, ya no vive Saulo de Tarso, ya no. Ahora Cristo vive en mí. Ahora vive Pablo. ¿Sí? Ese viejo Pedro, ese viejo Juan, ¿sí? Ese viejo Luis, ya no debe de vivir eso. Ahora debe de vivir el nuevo hombre, la nueva persona. ¿Sí? Tú ibas en un vuelo, ¿sí?, a cierto lugar, a cierto destino, pero ese avión se desplomó y cayó, y todos los que estuvieron ahí, incluido tú moriste. Pero vino el Espíritu de Dios y estando tú muerto ahí, te levantó de entre los muertos, ¿sí? Y te dijo: yo te voy a dar vida, con una condición, de que ya no vivas para ti, ahora vive para mí. Tú no tenías ninguna elección. Tú no podías hacer un trato con el Espíritu Santo en ese momento. ¿Qué era lo que te quedaba? Aceptar el llamado y que el Espíritu te haya dado nueva vida. Ahora, ¿cómo estás viviendo? ¿Sí? ¿En dónde estás viviendo? ¿En el viejo hombre o en el nuevo hombre? ¿Sí? Eso es importante. Una palabra clave aquí dice que está viciado conforme a los deseos engañosos. Si tú en tu hogar, en tu trabajo, en la sociedad o con tu familia estás satisfaciendo los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y estás sembrando para la carne, el viejo hombre es el que te está gobernando. Es el que te está gobernando. No ha muerto ese viejo hombre. Pero si tú caminas en la luz, si tú tienes al Espíritu Santo y alimentas y siembras para el Espíritu, ¿sí?, y satisfaces los deseos del Espíritu, y aunque los deseos de la carne y del viejo hombre quieren enaltecerse, pero por el poder del Espíritu los haces morir, dice la Escritura que tú vivirás. Tú te estás renovando, te estás revistiendo del nuevo hombre que es creado conforme a la imagen de Dios. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra.
¿Sí? Es importante entender que la vieja naturaleza, la pasada manera de vivir, ya no debe de ser de un creyente, de un verdadero cristiano. Esa persona debe de despojarse del viejo hombre y no satisfacer los deseos engañosos que le vienen a la carne. No satisfacerlos, sino por el contrario, por el poder del Espíritu, renovaos, dice el versículo 23, en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre. La mente es un lugar, la mente es un área de guerra, ¿sí? Es un área de guerra, que si la mente no está controlada por la palabra de Dios, si nuestra mente no se está renovando día con día en la palabra de Dios, las mentiras de Satanás y sus argumentos los vamos a creer y nos vamos a desviar. Pero si tú te estás renovando en el espíritu de tu mente por medio de la palabra de Dios, por medio de la obediencia, por medio de hacer su voluntad y ser guiado por el Espíritu, te estás vistiendo de nuevo hombre, ¿sí? Creado, dice, según Dios en justicia y santidad de la verdad. Cuando tú te vistes de nuevo hombre, cuando tú te renuevas día con día, ¿sí? Y el hombre que no se ha convertido, pues es lo que tiene que hacer, arrepentirse, dejar su mala manera de vivir, dejar sus pecados, confesárselos a Dios y pedirle perdón. Confiar en Cristo Jesús, que Él pagó un precio muy alto por nuestros pecados. Pero a veces ahí donde la persona tiene que hacer frutos dignos de arrepentimiento, ahí es donde tropiezan, ¿sí? Donde tienen que ir a pedirle perdón a la persona que ofendieron, donde tienen que ir a regresar lo robado, donde tienen que ir a dar la cara donde deben. Ahí es donde no quieren y mucha gente tropieza, aunque diga que tenga mucha fe. Y es algo triste porque no logran arrepentirse verdaderamente de corazón. Entonces, despojados del viejo hombre y revestidos del nuevo, porque las tinieblas ya pasaron, la luz verdadera ya alumbra. Y aquí es donde les escribe a padres, a jóvenes y a hijitos. Se les recuerda aquel mandamiento que Cristo lo llamó nuevo, ¿sí? Y que ahora es nuevo en aquellos que han sido transformados por la luz de Dios, para que pudieran guardar el mandamiento que han escuchado desde el principio, que os améis unos a otros y caminar en la luz para tener comunión unos con otros, ¿sí? A lo mejor alguna persona que no ha conocido el amor de Dios, o una persona que en determinado momento no sabe qué es el amor de Dios, que está en el mundo, va a decir: ¿cómo puedo yo tener ese amor? ¿Cómo es que yo puedo amar a mi enemigo? ¿Cómo es que yo puedo amar a aquella persona que me ofende? ¿Cómo es que yo la puedo perdonar? Es que primero tienes que experimentar realmente el perdón de Dios en tu vida, el amor grande, tan grande amor que Dios te ha dado a ti para poder tú perdonar a aquella persona, poder amarla, poder hacerle el bien. Necesitas experimentar el grande amor de Dios en tu vida. Y para esto necesitas ver dónde estás parado y cuál es tu condición delante de Dios. Todas las personas en el mundo, su condición es de perdición. Y por la gracia de Dios y la misericordia de Dios, que envió a su Hijo por nosotros, es por eso que nosotros podemos alcanzar el perdón de nuestros pecados. Pero hasta que no veamos la magnitud, la gravedad de nuestro pecado y lo que merecemos por nuestro pecado, y aún Dios en su amor, si esa persona se arrepiente, esa persona alcanza el favor de Dios y el perdón y la salvación. Entonces ahora puede entender si es cierto, yo merecía esto, y mira cómo no he de poder perdonar a esta persona que me hizo esto, ¿sí? Y muchas de las veces ahí es donde nosotros tenemos
que aprender a amar y a perdonar. ¿Sí? ¿Por qué se les escribe a los padres, a los jóvenes y a los hijitos? Porque en el Señor no es tarde para aprender. ¿Sí? Y en este caso, amar a nuestros hermanos y a caminar en la luz. Nunca es tarde para aprender. ¿Sí? Un anciano o un señor de la tercera edad, de 70, 75 años, que se convierte a Dios, este nuevo mandamiento, pues es una nueva comprensión para él, ¿verdad? O un jovencito de 15, 18 años o 20 años que se convierte a Dios, pues debe de aprender a amar también, conforme a este nuevo mandamiento. No es tarde para aprender, nunca es tarde para aprender. ¿Sí? Y eso es lo que Juan les estaba diciendo a los hermanos de aquellas iglesias. ¿Sí? Y es importante entender el amor de Dios para con nosotros, porque si no, no vamos a poder vivir en este nuevo mandamiento. ¿Sí? A veces estamos muy centrados en nosotros mismos, en lo que nos gusta a nosotros, en lo que quisieran que hicieran con nosotros, pero a veces nuestro amor se enfría y no damos a aquella persona que realmente está necesitando de amor. ¿Por qué? Porque pues, nuestro amor para con Dios se ha enfriado y nuestro amor para con nuestro prójimo también. ¿Qué tenemos que hacer? Renovar nuestro amor. ¿Sí? Jesucristo tenía una cosa en contra de la iglesia de Éfeso, en Apocalipsis. Dice que él, pero tengo una cosa contra ti, que has olvidado tu primer amor. O sea, ya no había amor para con Dios. Ya no había ese enamoramiento para con Dios, ya no había ese servir fervoroso para con Dios, ya no buscaban la gloria de Dios, ya no buscaban el agradar a Dios con confianza, ¿no? Ya era algo mecánico, había perdido su primer amor. Y muchas de las veces, hoy en la actualidad, los cristianos y las iglesias han perdido su primer amor, que es Jesucristo. Por eso no pueden amar, por eso no pueden perdonar, por eso tienen resentimiento en el corazón, por eso nada más nos fijamos en nosotros mismos y no en los demás. Esa es la razón. Hemos perdido nuestro primer amor. Y mientras más pasen los días, mientras más pasen los meses, mientras más pasen los años y la maldad se vaya incrementando y la maldad se vaya los cristianos se vayan acostumbrando a la maldad, cosa que no debe de ser, el amor de muchos, dice, se va a enfriar. ¿Qué está sucediendo ahorita? La maldad del narcotráfico, la maldad de la corrupción, ya se nos ha hecho algo natural. Y eso no debe de ser. El día de mañana, la ideología de género que está peleando por sus derechos, ya se nos va a hacer algo normal. El aborto se nos va a hacer algo normal. Y eso no debe de ser. Si tú y yo estamos en la barca, ¿sí? Y estamos en el mismo barco, y yo hago un hueco debajo de mí donde está entrando el agua, ¿sí? ¿Qué va a pasar? ¿Quiénes se van a hundir? ¿Nada más yo? No. Se van a hundir todos los que están en el barco también. ¿Qué está sucediendo con la ideología de género el día de hoy? Están haciendo un hueco, un daño de su lado. Pero estamos en un mismo mundo, en un mismo país, en un mismo estado, en una misma ciudad. Y aunque hicieron el hueco de su mismo lado, tarde que temprano todos nos vamos a hundir, si nosotros permitimos. ¿Cierto o no? Así es. ¿Por qué? Porque el amor de muchos se va a enfriar, se ha enfriado. Y entonces Juan el día de hoy vuelve a recordar la importancia del amor de Dios para con nosotros y para con nuestros hermanos. ¿Sí? Palabras importantes. En esto sabemos, si decimos, el que dice,
sale a nuestro corazón. Primera de Juan 2:9 dice la Escritura: el que dice en su corazón que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. ¿Sí? El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Podemos llegar a decir y hablar muchas veces tratando de convencernos que conocemos a Dios, que caminamos con Dios, que andamos en la luz o que tenemos comunión con Él, pero muchas de las veces, ¿sí?, somos hallados mentirosos, ¿sí?, ya que las personas solamente dicen y no hacen, ¿sí?, solo es de labios hacia afuera, no realmente de un corazón transformado. No es porque realmente guardan los mandamientos del Señor en su corazón, sino que su corazón está lejos del Señor. Por eso muchas de las veces aborrecemos no solo a Dios, sino también a nuestros hermanos o a nuestro prójimo. Como lo dijo Cristo en Mateo 15:8. Él dijo: de labios me honran, ¿sí?, solamente de palabras para afuera me honran, pero su corazón, su voluntad, ¿sí?, lo que quiero que ellos hagan, ellos, ¿sí?, está lejos de mí. No tienen ninguna intención de obedecerme. Solo quieren que les vaya bien, pero no tienen ninguna intención de obedecerme. Solo quieren las dádivas, pero no quieren someterse a mi señorío. De labios me honran, ¿sí?, mas su corazón, lo que yo quiero, dice Dios, está lejos de mí, muy apartado de mí, ¿sí? Por eso Jesús en aquel momento les va a decir: no os conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque nada más le honran de labios, ¿sí? Entonces podemos hablar y decir muchas palabras. Aquí Juan pone el filtro de la luz de Dios, vuelve a recordarnos que la luz de Dios es el que nos alumbra nuestro caminar, ¿sí? Aquí es la comunión con el Padre, con el Hijo y con los hermanos, ¿sí? El nuevo mandamiento que Jesús dejó es amarse unos a otros, lo que Juan nos recuerda, ¿sí? Y esto es un principio muy importante en la vida de los creyentes, ¿sí? Es muy importante, ¿sí? Porque si yo digo, el que dice andar en la luz, yo no puedo ni debo aborrecer a mis hermanos. Porque si digo caminar en la luz, pero aborrezco a mis hermanos, estoy todavía en las mismas tinieblas, ¿sí? En las mismas tinieblas. Querido amigo, que tú estás en el mundo y no te has convertido a Dios, quizá esto no lo comprendas, porque tú a lo mejor en tu corazón no has sido regenerado, tú sigues aborreciendo a las personas, tú sigues teniendo odio, resentimiento, no los has perdonado. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que arrepentirte, tienes que dejar eso, tienes que cambiar tu vida y venir a Cristo. Pero estas personas que se convirtieron a Dios y que dicen que en determinado momento caminan en la luz, pero en determinado momento su amor se enfrió para con Dios y para con sus hermanos, porque Cristo habla del pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Estas personas que dicen que caminan en la luz, pero su corazón se enfrió, su amor se enfrió y aborrezco a mi hermano, se han engañado, están en tinieblas. Están en tinieblas. Regresamos a los versículos atrás. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y muchas de las veces tú no te das cuenta, ¿sí?, que aborreces a tu hermano de una manera a lo mejor de la cual pasas por desapercibido.
Juan quería que los que caminaban en la luz no solamente caminaran en la luz guardando los mandamientos, sino que también amaran a sus hermanos. ¿Sí? La iglesia de Corinto, la primera carta, había esa altivez entre la iglesia. Unos decían que eran de Pablo, otros decían que eran de Pedro, otros de Cefas, otros de Apolos. Y como que esa altivez y como que ese grupito de allá eran como que más espirituales. Y como que aquel grupito de allá eran menos espirituales y como que los de allá eran como que más o menos espirituales. Y veían a los de más alta espiritualidad y como que no se querían juntar con ellos porque en determinado momento no pensaban igual que ellos. Estás aborreciendo a tu hermano. O que no me quiero juntar con la hermana porque no piensa igual que yo, no se viste igual que yo, no piensa igual que yo. Y pues asistimos a la misma iglesia, la saludo, pero pues si la saludo bien, y si no, pues no. Estás aborreciendo a tu hermano. Es algo grave, un pecado grave. ¿Sí? Y dice la Escritura que es una afirmación convincente y muy seria la que Juan está diciendo. Que aquel que aborrece a su hermano está, no dice que estuvo, no dice que va a estar, sino tiempo presente continuo, sino que está permanentemente. También de su propia voluntad quiere aborrecer a su hermano, en lugar de perdonarlo. En lugar de perdonarlo. Muchos hombres hoy en la actualidad han aborrecido a sus esposas, indirectamente, ¿sí? O voluntariamente. Ellos saben porque no han arreglado una situación con ellas, que a lo mejor a ellos no les parece. Se sienten frustrados porque sus deseos no están satisfechos, porque sus esposas a lo mejor no se dan cuenta, o porque ya se lo dijeron y en determinado momento ellas no lo hacen o ellos no lo hacen y las aborrecen o los aborrecen. Y es grave. ¿Por qué? Porque no quieren perdonar. No quieren perdonar y por eso viven los hombres que muchas de las veces viven amargados, viven iracundos, viven siempre pensando en los defectos de la mujer y de la esposa. Todo el tiempo están pensando eso. Y están hablando a la mujer ideal, pero eso no existe. ¿Sí? No existe. Y es triste, ¿por qué? Porque el pecado de aborrecer es algo grave entre la vida de los creyentes. Y dice Juan contundentemente que esa persona está en tinieblas. Está en tinieblas, no se ha arrepentido, no ha sido trasladado del reino de las tinieblas a la luz del Señor. ¿Qué tiene que hacer? Arrepentirse. Arrepentirse. Arrepentirse viene del griego metanoia, que significa cambio de mente, o sea, la manera de la cual tú piensas de ese pecado. ¿Sí? Por ejemplo, un ejemplo sencillo. ¿Cómo ves tú la mentira? ¿Qué piensas tú de la mentira? ¿Qué meditas tú que hace la mentira? Y tú empiezas a pensar en eso y a razonar O sea, tú sí mientes a la persona, pero cuando a ti te mienten, tú te enojas, ¿verdad? No te gusta que te mientan. Entonces, ¿por qué tú sí lo haces? Entonces, el arrepentimiento es ver la gravedad del pecado y decir, dejar de hacerlo inmediatamente. O sea, tú vas por la calle y ves a una mujer que te gusta y te llama la atención y la miras, ¿verdad? Y va tu esposa aquí al lado y bien sinvergüenza, ¿verdad? Y la estás mirando y te estás imaginando ahí. Pero que tu esposa vea a un joven bien parecido, con ojos de color y que parece ya un artista de Hollywood y que le llama la atención, inmediatamente te enciendes, ¿verdad? Es la manera de ver las cosas. El arrepentimiento implica un cambio de mente, de voluntad. Dejar atrás el pecado, porque ya te has dado cuenta cómo piensas que es el pecado, lo miras como lo ve Dios y que te va a traer una consecuencia. Ese es el arrepentimiento.
¿Qué de la idolatría o de los ídolos que cuelgan en las casas? Ahí estás orándole a una imagen que ni siquiera oye, ni te ve, ni te habla, ni nada, ni te responde. Pero ahí está la persona, le prende una vela, le prende otra, y está pensando que lo saque de ahí del problema en el que está o de la enfermedad que está, y le está orando, y le está orando. Pero cuando viene a la luz de Dios y está buscando arrepentirse, mira esas imágenes y dice: esto no agrada a Dios, esto es idolatría. La saca de su casa. Ahora los ídolos modernos son la tele, el celular, las redes sociales, uno mismo, ¿sí? Están las mujeres en el Face, ¿verdad? Se ponen en el Face para que las admiren, para que las vean, y se convierten en ídolos. Y de esa manera la persona debe de meditar cuán grave es el pecado y pensar como piensa Dios acerca del pecado. Por eso la gente no se convierte, no sabe qué es el pecado, no se arrepiente verdaderamente, no le duele pecar en contra de Dios. Y estos hermanos que en determinado momento de esta iglesia o de todas las iglesias aborrece a su hermano, aunque diga 1000 veces que está en la luz y que conoce a Dios, está en tinieblas. La palabra aborrecer significa, del origen del latín aborrecere, ¿sí? Del prefijo de separación ob y horrere, que se puede traducir como sentir horror, ¿sí? Algo por lo cual tú ves y sientes horror, no te acercas, te alejas, ¿no? Entonces, de acuerdo con la etimología, significa entonces alejarse o separarse de lo que causa horror. Por ejemplo, muchas personas se alejan de la iglesia. Se alejan. ¿Por qué? Porque ellos piensan que la iglesia está mal, ¿sí? Porque esas personas que se alejan dicen que no las aman, ¿sí? Y que en determinado momento llegan a sentir un aborrecimiento por los hermanos. Y el aborrecimiento puede optar o alejarse del objeto o del sujeto aborrecido, o realizar actos en contra, ¿sí?, con gravedad variable. Aborrecer es lo contrario de amar, es lo contrario de venerar, es lo contrario de tener estima, ¿sí? También aborrecer significa un sentimiento negativo de odio, un sentimiento negativo de repulsión o rechazo hacia algo o hacia alguna persona, ¿sí?, motivado por sus propias razones. Es grave el pecado de aborrecimiento, de aborrecer, ¿sí? En la Biblia, el aborrecer significa rechazo o repudio. Por ejemplo, por la dureza del corazón de los hombres, les fue permitido dar carta de divorcio a las mujeres. Cuando se casaban, se recién casaban y encontraban una mínima falla en la mujer, le expedían carta de repudio, se las daban en su mano y las despedían, ¿sí? Las aborrecían, ¿sí? Ahorita no estamos muy distantes. A lo mejor están casados, pero pues el esposo aborrece a su esposa porque a lo mejor no hace lo que él quiere. Y las repudian, las rechazan, ¿sí?, las malmiran, las comparan con otras mujeres. Y eso es algo terrible, están aborreciendo. ¿Sí? O no solamente a las esposas, sino también a los esposos o a los hijos, ¿sí? Entonces, este repudio, ese rechazo es un pecado, ¿sí?, delante de Dios, ¿sí? También significa tener un amor menos, tener un amor de menor magnitud o amar menos, ¿sí? Preferencias.
¿sí? Preferencias. Por ejemplo, Jacob cometió el error de amar más a José que a todos sus demás hijos. ¿Y qué sucedió con eso? Algo grave. Siempre se levantaban los hermanos de José en contra de él. Lo hacían como querían. ¿Por qué? Porque el amor de Jacob, sí, era preferencial, cuando debería haber amado a todos por igual. ¿Sí? Amar menos, por ejemplo, entre los hermanos, tú puedes a lo mejor convivir con algún hermano que te guste estar con él por su manera de ser, por su manera de hablar, porque te comparte, porque te es de bendición a lo mejor, pero a lo mejor aquella persona o aquel hermano que su carácter es diferente, que él te habla con la verdad, que te reprende, que en determinado momento te dice las cosas como son por amor a ti. De él sí te alejas, y como que de él sí le cierras la puerta de tu casa, y como que él no quieres que se dé cuenta de cómo está tu vida, y te empiezas a alejar y lo empiezas a amar menos. ¿Qué está sucediendo? ¿Estás aborreciendo a tu hermano? ¿Lo estás aborreciendo? ¿Sí? Un amor de menor magnitud, ¿sí? Si se pudiera llamar amor, ¿sí? No, por el contrario, si un hermano te reprende o te exhorta, hermano, gracias, porque yo veo tu amor, veo el amor de Dios a través de ti, no me había dado cuenta de esto, hermano. Gracias, la verdad, hermano, sinceramente te agradezco. ¿Sí? Y caminar en paz. A veces las iglesias se caracterizan por hacer grupitos de hermanos o de hermanas, entre comillas, ¿verdad? Hacer grupitos porque no me junto con aquella, porque pues ella pues no se viste igual que yo, o no piensa igual que yo. No me cae mal su carácter. Entonces, ¿cómo voy a aprender a amar a mi hermano tal y como es? ¿Por qué no me la aplico yo? ¿Sí? ¿Cómo soy yo? Yo soy en determinado momento una persona que falla, una persona que tiene defectos. Mi carácter en determinados momentos también fallo, me equivoco, me enojo, a veces me irrito, ¿sí? Y aún así Dios me ama. ¿Por qué yo no he de amar a mi hermano, a mi hermana? ¿Quién soy yo, pues? ¿Quién me ha puesto por juez a mí? No, las iglesias se caracterizan tristemente hoy por eso, ¿sí? Se caracterizan también porque a lo mejor unos hermanos tienen la posibilidad, tienen medios, tienen dinero, tienen un buen estatus económico, y hay otros que no, y muchas de las veces ahí hay diferencias, ¿sí? Hay diferencias, se están aborreciendo, y eso es un pecado grave delante de Dios, ¿sí? Entonces, si yo camino en la luz del Señor, su palabra me manda a amar a mis hermanos. He aquí la importancia del mandamiento que habéis oído desde el principio, que dice, que nos escribió Juan. Aquel que dice que ama, que está en la luz, pero aborrece a su hermano, ¿sí? Dice la Biblia que está todavía en tinieblas. Tiene que arrepentirse, tiene que venir a la luz del Señor, tiene que arreglar las cosas con sus hermanos. Pero ese mismo capítulo, en el versículo 10, dice, el que ama a su hermano, ¿sí?, permanece en la luz y en él no hay tropiezo. ¿Sí? En él no hay tropiezo. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. O sea, no va a caer jamás. ¿Sí? El esposo que ama a su esposa, ¿sí?, que la comprende a pesar de sus defectos y de sus virtudes, ¿sí?, que la ama porque él entiende que ella es frágil, ¿sí?, que la ama porque él sabe que Dios le pide que la cuide, él la ama porque sabe que Dios le dice a él, como Cristo amó a la iglesia. El que ama a su hermano permanece en la luz, dice, y en él no hay tropiezo.
Este varón que está amando a su esposa, que la está cuidando, que se está dando por ella, a pesar de sus defectos y sus virtudes, a pesar que en determinado momento hay una situación ahí difícil en el matrimonio, pero él la sigue amando, o ella lo sigue amando, no complaciendo con el pecado, ¿eh? Amar no es complacer con el pecado. Si tu esposa peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos, ¿sí? O si tu esposo peca contra ti, ve y repréndele estando. Estoy hablando de hermanos en Cristo, porque aparte de ser esposos, son hermanos en Cristo y aplican la Biblia. Pero cuando una esposa es impía, o cuando un esposo es impío, y tú quieres y le quieres reprender, pues se va a enojar, ¿sí? No entiende las cosas espirituales, ¿sí? ¿Qué tienes que hacer? Ganarlo con tu conducta, orar delante de Dios, y sea Dios el que trate con él o con ella, ¿sí? Porque el hombre natural no entiende las cosas, ¿sí?, que son espirituales. Pero si tú tienes un esposo o una esposa, o los dos son convertidos, ama a tu esposa, ama a tu esposo, ama a tus hijos, ¿sí? Porque dice la Escritura que el que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. No hay ningún tropiezo. ¿Por qué? Porque cuando camina y va caminando, pues va caminando en la luz del Señor, y puede ver lo que le puede hacer tropezar y lo quita o lo esquiva o lo hace a un lado. Pero el pecador no, el impío no. El impío anda a ciegas, porque las tinieblas le han cegado los ojos, y de repente retacha con una cosa, se tropieza y cae, y se levanta y vuelve ahí a andar a ciegas, y no sabe ni a dónde va. Es algo triste, su condición es triste. ¿Qué le dice Dios? Lo invita al arrepentimiento, para que pueda caminar en la luz de Dios, ¿sí? El creyente no solo se distingue por el amor de Dios, sino por el amor a sus hermanos, ¿sí? Por amor al prójimo, ¿sí? Por amor a sus enemigos, aquellos que te dan la espalda, aquellos que te clavan algo por atrás, aquellos que te traicionan. Ahí es donde se manifiesta el amor, ¿sí? No es apapachar el pecado, no, es reprender el pecado, porque aun cuando le reprende su pecado, es por amor a su alma, para que no se pierda. Aun cuando castigas a tu hijo y le das vara y disciplina, que te duele, es por amor a él. Mejor corregirlo ahorita que está pequeño y enseñarle el camino de la obediencia, a que cuando ya esté grande y sea todo un rebelde, ¿sí? Y es triste tener un hijo así, es grave, gravísimo. Te das muchos topes en la cabeza, que solamente por la misericordia de Dios, ¿sí?, los hijos se pueden llegar a someter. Pero mientras, si tú desde niño le estás alimentando y alimentando y alimentando y alimentando las cosas del mundo, ¿sí?, tarde que temprano no se le va a hacer difícil irse al mundo. Se va a hacer bien fácil, así, porque ya tiene sembrado todo eso en su corazón. Así, rápido. Y es algo terrible. Te lo digo con mucha tristeza en mi corazón. Y es para ejemplo para tu vida. Pero si tú siembras en tu hijo el camino de Dios, la disciplina, el amor, el ejemplo, la instrucción, que son 4 fundamentos en la vida del hijo, es como una mesita. Si tú quitas una patita, la mesa se cae por un lado. Si tú quitas 2 patitas, pues la mesa está torcida, ¿verdad? 4 fundamentos: el amor, la disciplina, la instrucción y el ejemplo. Si tú das mucho amor a tu hijo y le consientes todo, va a ser un niño mimado, que todo el tiempo va a conseguir las cosas por sus deseos carnales, ¿sí? Si tú disciplinas mucho a tu hijo y en determinado momento nunca le das amor, nunca le das ejemplo, va a crecer un niño amargado. Si tú le das mucha instrucción y nada de ejemplo, pues también se va a amargar. ¿Por qué? Porque no va a ver que tú le estás diciendo pero no le das ejemplo,
se va a convertir en un niño legalista. ¿Sí? Y si tú le das malos ejemplos, puros malos ejemplos y malos ejemplos y malos ejemplos, pues el niño va a tomar tu ejemplo. Aún eso en la vida de los hijos es por amor a ellos. Instrucción, amor, disciplina y ejemplo. ¿Sí? Eso es muy importante. Eso implica el amor. Entonces, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. ¿Sí? Permaneceremos en la luz del Señor, y todo aquel que permanece en Cristo, dice su palabra, que debe de andar como Jesús caminó. ¿Y cómo Cristo caminó? Pues anduvo en amor. Primera de Juan 2:6 dice la Escritura: el que dice que permanece en Él, o sea, que habita con Cristo, guarda sus mandamientos, camina en la luz, debe de andar como Él anduvo. ¿Sí? O sea, obedeciendo su palabra, haciendo el bien a los demás. ¿Sí? Haciendo el bien. ¿Sí? ¿Y cómo anduvo Jesús en esta tierra? ¿Sí? ¿Cómo anduvo Cristo? Amando, haciendo el bien, sanando, echando fuera espíritus inmundos, resucitando muertos, alimentando a miles de personas. Anduvo haciendo el bien. ¿Sí? Y dice la Escritura que Él nadie tiene mayor amor que este. ¿Sí? Y lo manifestó poniendo su vida por nosotros, Cristo Jesús. Juan 15:12 dice la Escritura: ¿cómo anduvo Jesús en la tierra? Dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Dice, nadie tiene mayor amor que este. Nadie. ¿Sí? Que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Merecían los discípulos y cada uno de nosotros que Cristo hubiese ponido su vida en la cruz para recibir el castigo que nosotros merecíamos? No lo merecíamos, pero Él lo hizo. ¿Por qué? Por amor. Por amor a nosotros. ¿Sí? Porque Él sabía que en determinado momento nos íbamos a perder, que no podíamos pagar el precio de nuestros pecados más que con la muerte. Pero dice la Escritura que Cristo anduvo en esta tierra en amor, ¿sí? Amándonos a nosotros, que puso su vida, ¿sí? Por los pecadores. Y dice Cristo: vosotros sois mis amigos. Si tú quieres ser amigo de Jesús, quieres ser su amigo, su compañero, quieres caminar con Él, dice: tú vas a ser mi amigo si haces lo que yo te mando. Si pones por obra la palabra, si pones por obra mi mandamiento, que os améis unos a otros. ¿Sí? Eso será. Así serán mis amigos. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. ¿Y qué hicieron los discípulos? ¿Qué hicieron los apóstoles? Hicieron lo que Cristo les mandó, se amaron los unos a los otros. Cuando el apóstol Pablo se convirtió, después de 14 años vino a Jerusalén y encontró a los apóstoles y les escribieron cartas para que las distribuyesen en las iglesias de aquel entonces. Sí, fue uno de los primeros concilios. Y Pedro encargó rigurosamente a Pablo, Timoteo y Silas. Les encargó rigurosamente: nada más les encargamos que os acordéis de los pobres. Y dice Pablo: lo cual con diligencia procuramos hacer. Lo hicieron y fueron amigos tanto como de los apóstoles como de Cristo. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. ¿Sí? Tú quieres ser amigo de Cristo, quieres ser amigo de Dios, y Él te dice: arrepiéntete, obedécele. Él te dice: cree en mi Hijo Jesús para el perdón de tus pecados. Cree y obedece, entonces serás mi amigo, dice su palabra, no te lo digo yo. Entonces, de esta manera Jesús amó, ¿sí? Y ahora es como sus discípulos deben de amarse y caminar en esta tierra. ¿Cómo puedo yo mostrarle a mi hermano
sí, que yo le amo. ¿Sí? ¿Cómo puedo yo amar a mis hermanos? Al menos hay 3 características que las encerré globalmente, pero puede haber muchas más. Número 1, haciéndoles el bien, como dice la palabra de Dios. De esa manera yo le puedo demostrar a mi hermano que lo amo. Gálatas 6:9. No nos cansemos pues de hacer bien, ¿sí? De hacer el bien de los demás, el bien de mi prójimo, el bien de mi hermano, el bien de mi esposo, el bien de mi esposa, el bien de mis hijos. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo cosecharemos, si no nos quedamos postrados en el camino, o sea, si nos cansamos, ¿sí? Porque si nos cansamos, desmayamos y ya no vamos a poder cosechar, ¿sí? Si no hacemos el bien. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente, dale preferencia, dale prioridad a los de la familia de la fe. ¿Quiénes son los de la familia de la fe? Pues los hermanos dentro de la iglesia. A ellos son los que prioritariamente tienes que hacerles el bien. De esa manera tú le estás demostrando a tu hermano que le amas. ¿Sí? A tu hermano que le amas. ¿Sí? Haciéndole el bien. ¿Sí? Están suplidas mis necesidades en mi casa, tengo lo necesario, ya ordené mis deudas, ahora me queda esto. Algún hermano que esté necesitado dentro de mis hermanos, ¿verdad? Y te acuerdas de que a lo mejor tuviste a tu hermano padecer alguna necesidad. Oye, hermano, ¿cómo estás? Oye, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué te puedo servir? Oye, hermano, mira, Dios escuchó mi oración, me caíste como del cielo. Mira, hermano, estoy necesitado en esto. ¿Crees que me puedas ayudar? Sí, hermano, inmediatamente voy. Haciéndole el bien a tu hermano. O que tu hermano te hable y te haga una llamada. Oye, hermano, necesito de tu ayuda, hermano. Oye, ¿crees que me puedas ayudar? Sí, hermano, ¿qué necesitas? Mira, ahorita nada más estoy ocupado en algo, pero lo termino y voy inmediatamente. Y tú le haces el bien a tu hermano. ¿Sí? Mayormente, prioritariamente. ¿Sí? Un nuevo mandamiento os doy, que es verdadero en él y en vosotros. Dice su palabra, que os améis unos a otros, mayormente a los de la familia de la fe. Mayormente. ¿Sí? Cuando tengas oportunidad, haz el bien a todos, pero dale prioridad a tus hermanos. Tus hermanos, en la fe. Busca al más necesitado y hazle el bien. Hazle el bien. A lo mejor no necesariamente no se te venga a la mente o a la cabeza el dinero o bienes materiales. No, quizá a lo mejor vas y lo visitas y tiene ganas de platicar, de contarte a lo mejor lo que está atravesando, lo que está pasando. ¿Sí? Lo escuchas, le das una palabra de parte de Dios, a lo mejor oran juntos. Es un bien espiritual. ¿Sí? Pero tristemente, por causa del aborrecimiento de los hermanos, por causa del pecado, hay división entre los hermanos. Por causa de que nuestro amor se ha enfriado, muchas de las veces las divisiones dentro de los hermanos y de la iglesia está permanentemente estable y el diablo se está riendo a carcajadas de cada uno de nosotros. Y es triste. Triste. No. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Mayormente a los de la familia de la fe. De esa manera puedo amar yo a mis hermanos. ¿Sí?
Segunda característica, perdonando de corazón a mi hermano si peca contra mí. Perdonando de corazón a mi hermano si peca contra mí. Da un mandamiento Cristo, ¿sí? Mateo 15:21. Después de que da la metodología a Jesús, los pasos a seguir para poder tener esa relación con tu hermano de paz, Pedro se le acercó a Cristo y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Pero aquí nos damos cuenta que Cristo había dicho: si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, o sea, si se arreglan las cosas, si se aclaran las cosas, ¿sí? Si te oyere, o sea, que está recibiendo lo que tú le estás diciendo, lo que están hablando, dice: has ganado a tu hermano. Punto, ahí queda. Se han perdonado ambos, ¿sí? Pero a Pedro le extrañó esto y dijo: puede ser muchas veces. Muchas veces tienes que hablar con él, Pedro. Hasta 7, dice Pedro. Y le dice Jesús: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Y qué le estaba tratando de decir Jesús? Siempre debes de perdonar de corazón a tus hermanos. Aquella que viene a ti, que se arrepiente, te pide perdón de corazón y cambia, perdónale. Perdónale. Arregla las cosas con tu hermano. Arregla las cosas con tu hermana. No sea que tú estés siendo de estorbo para que el Espíritu Santo se derrame en medio de la iglesia y en ti por tu culpa haya divisiones en medio de la iglesia. Y es algo grave entre los hermanos. Cuando hay ese resentimiento, cuando hay ese odio, ese aborrecimiento de no perdonar a tu hermano, el Espíritu Santo se contrista y no puede obrar en gran manera. Tristemente muchas iglesias están. Es algo triste. No siguen el nuevo mandamiento que Juan les escribe a padres, a jóvenes y a hijitos. Nunca es tarde para aprender. ¿Por qué es importante perdonar a mi hermano? Porque si yo digo andar en la luz, porque si yo digo amar a mi hermano, yo permanezco en la luz y en mí no hay tropiezo. No hay tropiezo. No va a haber tropiezo, no voy a tropezar jamás. ¿Sí? Y esto lo entendió claramente Pedro. Después de escribir su carta general en su primera epístola, en el capítulo 4, versículo 8, dice: y ante todo, dice, muy peculiar le ha de haber venido las palabras de Cristo: Pedro, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Multitud de pecados. Si yo veo que mi hermano está en pecado, o anda en pecado, o cae en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. En eso consiste el amor. En eso consiste el amor. Si yo veo que mi esposo me sigue ofendiendo, si yo veo que mi esposo me sigue tratando así, si yo veo que mi esposo ya se habló con él y no ha querido entender, toma contigo 1, 2 o 3 testigos, y en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Ahí también implica el amor. ¿Por qué? Porque si nosotros dejamos pasar eso, el amor no cubrirá la multitud de sus pecados y se puede llegar a perder esa persona. Es importante perdonar a mi hermano de corazón, porque el amor ferviente cubrirá multitud de pecados. De esa manera yo puedo amar a mi hermano. De esa manera. Pero si yo no tengo el amor de Cristo, si ese ferviente amor se ha apagado, algo está mal en mi vida. Necesito corregir mi vida, mi corazón. ¿Sí?
porque quizá a lo mejor ver a mi hermano en algún pecado y mi corazón no está bien, no voy a tener mansedumbre para corregirle, voy a ser tentado y puedo ser arrastrado juntamente con él. Es algo grave. Casi por lo regular se da entre los esposos. Hay pleitos, hay situaciones, cosas en el esposo o en la esposa que ya vienen arrastrando de anteriormente y no se han arreglado, ¿sí? Se apaga ese ferviente amor y luego el esposo o la esposa trata de hablar con el esposo o con la esposa y en vez de arreglar las cosas salen de pleito y cuando ves ya están bien enfriados, cuando ves ya están bien deslizados, ya están en pecado los dos. ¿Por qué? Porque se ha apagado el amor en el corazón y eso es grave, muy grave. Pedro habla: tened entre vosotros ferviente amor, dice. ¿Y cómo puedes tener ese ferviente amor? ¿Sí? Dice Pablo a Timoteo: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por medio de la imposición de mis manos. O sea, que recuerdes lo que Cristo ha hecho por ti, que recuerdes lo que Cristo te ha predicado, te ha perdonado, que tú merecías el castigo del infierno, que tú merecías la condenación eterna, y aún Cristo te amó, y se vuelve a avivar ese amor por Cristo, se vuelve a avivar ese amor por tu prójimo, por tu hermano, y se enciende ese amor, y vas y platicas con él, y hablas con ella, platicas con aquel hermano, y ese amor cubre multitud de pecados, ¿sí? Pedro no está exhortando a apapachar el pecado, a que veas el pecado en la vida de tu hermano y te hagas el de la vista gorda, no, él por el contrario, que por amor vayas y hables con tu hermano. A ver, hermano, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? Para que en ese hablar, en ese arreglo, en ese perdón, el pecado, la multitud de pecados sea cubierto por la sangre de Cristo, por el amor que Cristo nos tiene. Es importantísimo. De esa manera yo puedo amar a mi hermano. Número 3, una de las maneras de la cual yo puedo también amar a mi hermano y demostrarles mi amor es no poniendo tropiezo a mis hermanos. No poniendo tropiezo a mis hermanos. 1 Corintios 8:9. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Hay hermanos débiles en la fe, hay hermanos maduros en la fe, hay hermanos que tienen una fe débil o una conciencia débil, ¿verdad? Pero si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, o sea, libertad, conoces un poquito más ampliamente de Dios, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Obviamente sí. Ve la persona: ¿por qué mi hermano está haciendo esto? Pero la persona que está ahí sentada pues tiene esa libertad, porque sabe que ningún ídolo en esta tierra es más que Dios, y tiene esa libertad y está comiendo libremente, ¿verdad? Pero el hermano que es de conciencia débil lo ve y dice: mi hermano, dice, y luego empieza la murmuración y dice que es cristiano. Pero ahí la persona que es fuerte en la fe o es madura en la fe tiene que poner mucho cuidado y mucha atención, que ese conocimiento tuyo o esa libertad que Dios te ha dado a ti, no estoy hablando de pecados, no, sino estoy hablando de un conocimiento que en determinado momento tú tienes para con Dios, tienes una confianza para con Dios de hacer las cosas libremente. No hablo de pecados, ¿sí? Pero hay hermanos que en determinado momento pueden llamar pecados a cosas que no son pecados, ¿sí? Y dice: y por ese conocimiento tuyo, hermano, que tienes esa libertad, aquel hermano que te ve sentado en mesa de ídolos, se perderá el hermano débil con quien Cristo murió, por quien Cristo murió. Por ejemplo,
que tú te inviten a una fiesta. Y en esa fiesta tú estás sentado con tu familia, ¿verdad? Y de repente por ahí pasa un hermano, que es un recién convertido, pero que en esa fiesta que a ti te invitaron, tú vas porque tuviste un compromiso con esa persona y en determinado momento te sentiste comprometido y fuiste. Pero pasa un recién convertido por ahí que tiene una conciencia débil y una fe débil y te ve ahí y su conciencia en determinado momento se mancha. Y empieza el hermano a pensar y dice, el hermano que me predicaba, mira, ¿dónde está sentado? Y donde hay música, híjole, ahí está con toda su familia. Y mira, no hombre. Y a lo mejor ese hermano también andaba mucho en la vida mundana, allá en las fiestas. Pero después él es estimulada su conciencia o su mente es estimulada a estar yendo a las fiestas ligeramente, porque te vio a ti. Te vio a ti ahí sentado. Por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil porque en Cristo murió. El hermano débil, porque hay hermanos recién convertidos que tienen una fe y una fortaleza, una confianza en Dios también. Oye hermano, te vi allá en la fiesta, fuiste con tu familia. Sí hermano, lo que pasa que mira, pasó esto y esto y esto y ok hermano, sí. O sea, ese hermano pensó bien de su hermano. Eso significa tener una conciencia limpia, un conocimiento, ¿verdad? Y luego el hermano débil ve al hermano en la iglesia y se le acerca y dice, oye hermano, no, tú eres un falso, mira tú andas allá en las fiestas y mira, empezaste a hacer esto y esto, y el hermano pues, lo está escuchando, ¿verdad? Está escuchando que saque todo lo que tiene ahí. Y ya lo llama aparte, le dice, mira hermano, pasó así. Y yo tenía este compromiso así. Hermano, yo no ando en las fiestas, hermano. Y no me gusta estar ahí. Nada más estuve, mira, 1 hora. Y me paré de ahí con mi familia. Pero hermano, perdóname, hermano. Si yo te hice algún tropiezo, hermano, perdóname. No vuelve a pasar. Y se acabó. Y el hermano que es débil, dice, hermano, pues no lo había entendido que era así. Sí, hermano, pues, no, perdóname tú a mí, hermano, porque yo debería haber tenido cuidado. Y se arreglan las cosas. ¿Sí? Entonces, de esta manera, cuando hay ligereza y no tienes cuidado de hacer cosas de las cuales pueden herir la débil conciencia de tu hermano, ¿sí? De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, fíjate, es tremendo, contra Cristo pecáis. Contra Cristo pecáis. ¿Sí? Hay hermanos que pueden tener prácticas y en determinado momento lo hacen a la ligera. ¿Sí? Aún cosas lícitas que pueden estar practicando y lo pueden estar haciendo a la ligera y lo puede llegar a ver o puede llegar a oídos de un hermano que tiene conciencia débil o que tiene una fe débil. ¿Sabes qué puede suceder? Que ese hermano, su conciencia se manche y pecamos contra Cristo. Por eso los que tienen conocimiento y libertad y tienen una fe madura deben de soportar las flaquezas de los débiles y tener muchísimo cuidado de llegar a poner tropiezo a tu hermano débil. A tu hermano débil en la fe. ¿Por qué? Pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual si la comida, por lo cual si las fiestas, por lo cual si a lo mejor, no sé, no se me viene a la mente algo, pero salgo con mi familia a algún lugar, ¿sí? O practico algún deporte, ¿sí? O me siento con mi familia a ver una película edificante. Si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Por amor a mi hermano no lo voy a hacer. Por amor a mi hermano débil en la fe, yo me voy a guardar y voy a tener ese conocimiento y esa libertad para con Dios.
pero yo y Dios, ¿sí? Guardando la débil conciencia de mis hermanos. Pero hay muchos que les gusta y suben las cosas a los estados y andan aquí, andan allá, andan haciendo cuanta cosa y nunca se ponen a pensar en sus hermanos que tienen débil conciencia. ¿No se ponen a pensar en eso? Y ya por eso los hermanos a veces que tienen débil conciencia, son débiles en la fe, andan ahí todos turbados y no saben qué hacer y andan haciendo esto y lo otro. Ya, pecamos en contra de Cristo ya. Debemos de tener mucho cuidado y debemos de aprender a amar a nuestros hermanos para no poner tropiezo. Mucho cuidado. Tú tienes ese conocimiento y esa libertad con Dios, hazlo con confianza. No estoy hablando de pecados, ni de cosas que te apartan de Dios, no. Estoy hablando de situaciones que en determinado momento, a muchos precisamente la carne, comer carne para muchos lo creen como pecado. Lo creen como pecado. Porque son de débil conciencia, de fe débil. Bueno, si a mi hermano eso le hizo ocasión de caer, si eso mancha su conciencia, yo no lo hago. No lo hago. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de esa manera yo le demuestro a mi hermano que lo amo. ¿Sí? Entonces esta nueva comprensión del mandamiento dado por Cristo, aquí Juan, ¿sí?, quería que los nuevos convertidos llamados hijitos, a los que estaban aprendiendo llamados jóvenes, a los que estaban en ese crecimiento y a los padres que ya habían alcanzado una madurez, ¿sí?, quería que recordaran la importancia del amor entre los hermanos. Porque nunca es tarde para aprender a amar de la manera que Cristo nos enseñó, ni tampoco demasiado joven para aprender a amar y caminar en la luz. Por esto Juan les escribe a estas personas. Les escribe un mandamiento nuevo que es verdadero en él, porque las tinieblas ya van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que permanece en la luz, sí, el que ama a su hermano dice que permanece en la luz en no en el tropiezo. Y dice en el versículo 12 del capítulo 2, os escribo a vosotros, hijitos, que vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo nuevamente, como que Juan insistiendo, acuérdense del mandamiento de Cristo. No es tarde para aprender a amar, tampoco es demasiado joven para aprender a amar. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Os escribo un mandamiento nuevo, hermanos, que os améis unos a otros. Y Juan deja implícito un nuevo mandamiento también, del cual yo lo llamaría así, ¿sí?, como si estuviera impreso en un decálogo, en el decálogo, ¿verdad? Como si lo dejáramos escrito como en el decálogo. Son mandamientos dados por Dios, pero este mandamiento también lo podríamos llamar un nuevo mandamiento porque Juan manda a amar a nuestros hermanos y no amar al mundo. Dice Juan, en 1 de Juan 2:15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. O sea, no son prioridad las cosas del mundo, ni las cosas que vienen del mundo, no son prioridad. Mucha gente ama más al mundo que a sus hermanos. Mucha gente ama más al mundo y las cosas que vienen del mundo que a Dios. Y aquí el nuevo mandamiento que en determinado momento podemos entender, Juan dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si alguno dice que está en la luz y aborrece a su hermano, el amor del Padre no está en él. Si alguno dice, yo conozco a Dios, pero anda en tinieblas, el tal es mentiroso. Si alguno dice que no tiene pecado, pero la luz del Señor le alumbra y no se arrepiente, el tal es mentiroso. No améis al mundo, sino ama a tu hermano.
Ámalo a Él. Ni las cosas que están en el mundo. Ama a la iglesia, a la que Cristo compró con su sangre. Porque si alguno tiene su voluntad y su corazón en el mundo, el amor del Padre no está en él. Hijitos míos, un nuevo mandamiento es bueno: que os améis unos a otros. Inclina tu rostro, vamos a darle gracias.